La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 13 de noviembre del año 2023. 9 en punto de la mañana. Y en este momento usted está sintonizando en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. La emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede sintonizar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación Actualidad Media Group usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si entra en éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver, ¿verdad? Y aquí recibo el saludo de Gino Peña desde Caracas, Rafael José Rubier Chacín, Alfareta, Georgia, Martín Martínez, nos saluda desde Valencia, pero la española. Porque Boscan se queja de Alfredo y a Marianela, que nos saludan desde Toronto. Gerardo Serrao en el Dorado. El equipo es nuestro, pero que no se va a prestar para la payasada del referendo. María Fernández Mazzarelli desde Buenos Aires, José de Villa en Maracaibo, Carlos Cuevas en Filadelfia, Elías Acevedo en Ciudad Bolívar, Estrella Suárez desde la increíble Ciudad de México. Gracias a todos, pues, por saludarnos. Doña María Alicia Cifontes, que no podía faltar desde Caracas. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días a todos. Y esta semana es quincena de noviembre y lo que queda del año es peanuts. Nada. Nada. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Buenos días a todos y feliz comienzo de semana. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días a todos. Feliz inicio de semana. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días, feliz lunes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle es César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Diego de Alcalá, San Estanislao de Kotska, San Nicolás I Papa, San Abón de Florí, San Bricio de Tours, San Calixto Caravario, y en Valencia, Venezuela, es el día de la Virgen del Socorro. El 13 de noviembre los valencianos y carabobeños celebran y recuerdan a la Virgen del Socorro con diferentes actividades, y desde los últimos años los alcaldes y gobernadores decretan día de júbilos en la localidad y en la entidad. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, a las 4:27 de la mañana, con la luna en Escorpio, tuvimos la luna nueva. Luna nueva en Escorpio, con el sol en Escorpio, puro Escorpio. La luna nueva es el tiempo para sembrar, para implementar los nuevos propósitos, empezar un proyecto, asunto o actividad con muy buen pie.
La luna en Escorpio va a estar todo el día, pero ya no menguante, sino creciente. De manera que la luna en Escorpio, recordemos aquí, es la luna para arrancar de raíz todo aquello que nos sirve. Es la luna para renunciar. Es la luna para hacer cambios radicales. Es la luna también de las bajas pasiones. Es la luna de los celos, la violencia. Es la luna de los brujos y de los espías, de todo aquel que trabaja en lo oculto, y la luna también del sexo. Usted sabrá cómo tomar esa luna en Escorpio que está creciente. De manera pues que, resumiendo, luna creciente en Escorpio, sol en Escorpio, este lunes 13 de noviembre del año 2023. Hoy es el Día Mundial de la Bondad. Lo proclamó una coalición de ONGs de bondad de naciones que han logrado incorporar a las escuelas de todo el mundo en la celebración de este día como parte del calendario escolar. Se reafirman las buenas acciones en las personas y en las comunidades del mundo, siendo la bondad un elemento esencial en la condición humana que une a las divisiones de razas, religiones, políticas y género. Es también el Día Mundial de los Sistemas de Información Geográfica. GIS Day, para divulgar la relevancia de los sistemas de información geográfica en la toma de decisiones mediante el uso de tecnologías geoespaciales asociadas a los procesos desarrollados en estos sistemas. Día Internacional de la Enfermedad de Huntington. Es una enfermedad de origen genético caracterizada por la degradación progresiva de las neuronas del cerebro. La idea es concienciar a la población acerca de los síntomas, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. La enfermedad de Huntington es una patología hereditaria autosómica dominante que consiste en la degeneración progresiva del sistema nervioso central y de las neuronas cerebrales. Generalmente se manifiesta entre los 30 y 40 años de edad con trastornos psiquiátricos de movimiento y de pensamiento. Y es también el Día Mundial de los Huérfanos. La creación de este efeméride ha sido por iniciativa de la Fundación Estrellas, The Stars Foundation, con la finalidad de concienciar acerca de la difícil situación de los niños huérfanos y desplazados en el mundo. Nuestra agenda para el día de hoy, lunes 13, vamos a comenzar en París con la periodista Andreina Flores. Últimos actos contra la comunidad judía en París. Incomodó la presencia de Marine Le Pen en la marcha. En Buenos Aires vamos a conversar con el periodista Nacho Montes de Oca para con él analizar lo que fue el debate entre los candidatos al balotaje del próximo domingo, Milei y Massa. En Ciudad de Panamá vamos a conversar con Carlos Barzallo, abogado especialista en temas corporativos, antilavado de activos y transparencia. La audiencia, que debía comenzar hoy lunes 13 sobre los imputados en el tema de los papeles de Panamá, fue reprogramada para febrero del año que viene, pero recordemos que han sido los papeles de Panamá. En Madrid vamos a conversar con Javier Chicote Lerena del diario ABC a propósito de la multitudinaria manifestación que se vio ayer en el centro de Madrid en contra de la ley de amnistía, manifestación que también se dio en varias ciudades capitales de provincia allá en España. En Houston vamos a conversar con el periodista nicaragüense Ricardo Somarriba, impuestos inflados y cobros extraoficiales. Daniel Ortega hace negocios con los migrantes haitianos. Y Ricardo Hernández, uno de los compositores fundamentales que han pasado por la historia de Guaco, tiene su banda Sentimiento Nacional. Y el próximo 24 tendrán una gran presentación donde Ricardo interpretará pues sus grandes temas: pastelero, cepillado, un cigarrito y un café, a comer, Sentimiento Nacional, todos esos temas del viejo Guaco.
El foro del día de hoy se lo vamos a dedicar al señor López Obrador, quien hoy está cumpliendo 70 años. Más de uno lo pensaba más viejo, ¿no? Pero apenas 70 años. Él nació el 13 de noviembre de 1953 en Tepetitán, Tabasco. ¿Quién es él? ¿Qué ha representado en la política mexicana de la actualidad? Nos van a acompañar los periodistas Verónica Méndez y Manuel Zamacona, ambos en Ciudad de México. Cuando vamos a las efemérides, tal día como hoy nació en el año 354 Agustín de Hipona. San Agustín. Me llama la atención de que hoy no sea el día de San Agustín, ¿no? Laurita no lo encontró, pero bueno, felicitaciones a los Agustín. San Agustín fue un filósofo religioso, teólogo. Tardó en convertirse, tuvo una vida muy intensa, pero una vez que se convirtió, fue el obispo de Hipona, al norte de África. La ciudad de Dios es su obra fundamental. El 13 de noviembre de 1850 nació en Edimburgo uno de los grandes escritores británicos, Robert Louis Stevenson, el autor de La Isla del Tesoro, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Secuestrado, en fin. Hace 100 años, tal día como hoy, el 13 de noviembre de 1923 se funda la ciudad de Santa Elena de Guairén, en la frontera entre Brasil y Venezuela. En 1940, tal día como hoy, Walt Disney estrenó Fantasía. Tal día como hoy, en 1950, murió Carlos Delgado Chalbó, militar. Fue un atentado, un magnicidio perpetrado por Rafael Simón Urbina. Fue una chapuza, definitivamente, no pensaban matarlo, pero ocurrió la muerte y es el primer magnicidio, el único, ¿no?, que ha ocurrido en la historia venezolana. El 13 de noviembre de 1955 nació Whoopi Goldberg, la gran Whoopi Goldberg está cumpliendo hoy 68 años. El 13 de noviembre de 1956, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucional la separación racial en los autobuses de Alabama. Y esta es una tragedia que la tenemos fresca en la memoria. El 13 de noviembre de 1985, 38 años atrás, en Colombia entra en erupción el volcán Nevado del Ruiz y derrite un glaciar generando un lajar. Un lajar es un alud volcánico de barro que sepultó a la población de Armero. La tragedia de Armero dejó 23,000 muertos. Dios. Cuando entramos en el maravilloso universo de la música, el 13 de noviembre de 1868 falleció Gioachino Rossini. El 13 de noviembre de 1915 nació Miguel Aceves Mejía. Y hoy está cumpliendo 80 años. Una maravilla, una gran cantante. Nació el 13 de noviembre de 1943 en Logroño, La Rioja, España, pero desde muy pequeñita la trajeron en un barco que llegó a La Guaira y más venezolana no puede ser. Hoy cumple 80 años nuestra queridísima Soledad Bravo. Hay una anécdota maravillosa que no se conoce. Cuando estábamos haciendo Caína, llegó Antonio Sánchez con Yasmil Marruf. Antonio Sánchez es el esposo de Soledad y su manager. Y Yasmil, el arreglista, y me presentaron este tema, Ojos Malignos, pero en una versión salsosa, una sonora maravillosa. Y me dicen, ¿qué tal esto para tu novela? Yo le dije, me suena muy bien, pero me suena a Katia Lamar, me suena a salsa. Y la novela que estoy haciendo es en la selva, en la confluencia, en la Piedra del Cocuy, donde convergen
la frontera de Brasil, Colombia y Venezuela. Ah, caramba. Se fueron y Yasmín inventó esto, puso el acordeón colombiano, puso guacamayas, periquitos, y a los 2 días este era el tema de Caína. Y a las 9:17 de la mañana hacemos contacto con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días. Feliz comienzo de semana. Buenos días. Muchísimas gracias. Y así es, este comienzo de semana seguimos ayudando a las víctimas de accidentes. No sé si ustedes se enteraron, la semana pasada hubo una noticia súper triste en todos los canales de televisión donde una persona que estaba borracha bajo los efectos de alcohol causó un accidente a las 5 de la mañana donde estaba involucrada una mamá, un papá y un niño de 4 años. Resulta que la mamá falleció en la escena del accidente por causa del accidente. El papá todavía está en coma y el niño, gracias a Dios, está bien. Pero son estas noticias muy tristes las que se ven durante esta época de año, noviembre, diciembre, con tanto consumo de alcohol. Y por eso es que siempre recalcamos la importancia de tener nuestro número de teléfono en su mano, para que en una crisis como esta usted se preocupe por su familia, se preocupe por la salud de la persona que está en el hospital y nosotros nos encarguemos de cosas como el investigador de la escena del accidente, el ingeniero que pueda rehacer la escena del accidente, las posibles cámaras que hay en la ciudad, también los detectives de la ciudad de Miami-Dade que han estado trabajando arduamente en este caso para encontrar todas las evidencias y comprobar que efectivamente la persona estaba bajo un alto nivel de alcohol. Y nosotros nos encargamos de toda esa parte que es evidencia para hacer un caso sólido. Nadie puede un ser humano, pero por lo menos podemos que se haga justicia, que es lo más importante en este caso. ¿Y qué sabemos en este momento de ese caso que nos acabas de narrar, Hani? El niño está bien, dijiste, pero el padre está en coma en este momento. Exacto, el padre está en coma en el hospital, el niño está bien, gracias a Dios, pero bueno, obviamente muy difícil con la pérdida de su mamá. Claro, y todavía está procesando esa información. En este caso hay un familiar que se está encargando de él, mientras nosotros obviamente hacemos todo lo del caso y orando por el papá para que pueda salir del hospital. Dios. Pero Sí, ibas a decir algo, Hani. No, que en este tipo de casos que son tan sensibles, uno piensa, wow, es algo especial, es un accidente, qué desgracia lo que pasó, pero lamentablemente estos son los tipos de accidentes que se ven durante el mes de noviembre y diciembre, y por eso es que esperamos que no le pase a nadie, pero que usted tenga la información de nosotros a la mano para que si usted conoce algún familiar, alguna persona que esté involucrado en un accidente, pueda llamarnos y contactarnos inmediatamente y que la compañía de seguro no se aproveche de que no se aproveche, bueno, de que se borran las evidencias, no hay nada que probar y al final ellos quieren dar menos dinero por el caso. El número de Hani Martínez Ward que usted debe tener siempre en la memoria de su teléfono celular es 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, muy fácil de recordar. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Tenemos aquí un testimonio, Hani, vamos a escucharlo. Bueno, mi accidente fue, yo iba camino a mi trabajo. Fue en una intersección llegando a la Coraway. Yo estaba parado en la luz cuando de repente vino un carro por detrás y me impactó. Sí, yo supe de ustedes a través de la radio. Creo que hicieron un buen trabajo, excelente trabajo por esta bufete de abogados. Ese caso lo recuerdas, Hani, ¿no? Claro que sí. Nosotros le prestamos atención a cada caso en nuestras oficinas. Usted no es una persona más, un número de file más. Estamos comprometidos en darle la mejor atención. Y en este caso, Rafael
Imagínate que estés trabajando y estés camino a tu trabajo y de repente te chocan, te arruinan el día. En ese momento, él tuvo una lesión grande en sus manos por las bolsas de aire que se explotaron. Sí. Y le dolía mucho las manos. Tuvo que hacer una terapia de rehabilitación para sus manos, para poder moverlas y tener movilidad una vez más. Pero hoy en día está completamente recuperado y pudo obtener $190,000 por su caso. Uf, muy bien, muy bien. Les repito entonces el número que es imperativo usted lo tenga en su celular. 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Hani, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. Las fotografías en la Puerta del Sol, el centro de Madrid, el centro de España, son impresionantes. Una multitud inmensa abarrotó la plaza y las calles aledañas. Manifestaciones parecidas se repitieron en las principales ciudades del interior, las capitales de provincia en España. Fueron manifestaciones convocadas por el Partido Popular en rechazo a la ley de amnistía. Y por las informaciones que nos llegan, parece que hasta los propios organizadores quedaron sorprendidos por las multitudes que se aglomeraron. El editorial del diario ABC en esta mañana dice, bajo el título Un clamor masivo por la ley. Una gran parte de la ciudadanía, liberal y conservadora, pero también progresista, no está dispuesta a dar por perdido todo lo avanzado desde la transición. Y el estimado es que más de 2 millones de españoles salieron ayer a las calles. El primer párrafo de este editorial nos dice: las manifestaciones de ayer domingo en toda España han sido más que un ejercicio cívico de legítima reivindicación frente a una sesión inédita ante el independentismo a cambio de una investidura. Fueron un clamor masivo, multitudinario y transversal en defensa del cumplimiento de la legalidad en España, que Pedro Sánchez ha fracturado suscribiendo unos acuerdos con ERC, Junts, el PNV o Bildu, impropios de una democracia anclada en los principios de soberanía nacional, separación de poderes y sumisión al imperio de la ley. El clamor no solo fue masivo en Madrid, sino en la inmensa mayoría de las capitales de provincia, y en efecto no se redujo a la lectura de comunicados contundentes en contra de la claudicación de Sánchez, sino que fue una demostración de presión social que debería hacer recapacitar a todo el PSOE, y no solo al presidente del gobierno y al núcleo duro que ha negociado una investidura contra los intereses de España. No fueron meras concentraciones razonadas y pacíficas contra unos pactos inasumibles, sino un llamamiento a la dignidad política de quienes se disponen con su voto a poner a España a los pies del separatismo, con condiciones inaceptables y visos evidentes de inconstitucionalidad, sacrificando la separación de poderes, corroyendo la independencia judicial y socavando los pilares de una democracia que durante 45 años ha privilegiado a España con un progreso como nunca antes se había producido. Negociar una investidura así, bajo el chantaje de una impunidad y la promesa de inmunidad en favor de quienes no asumen la ley como principio rector, es una renuncia a los principios del PSOE como partido con vocación nacional. Es una ruptura con el pasado que nos dimos los españoles en 1978 y una superación de la Constitución como el marco esencial de nuestra democracia. Así comienza este contundente editorial en la mañana de hoy. El PSOE ya no es el mismo. Guerra, sobre todo Felipe González, han sido durísimos con Sánchez, que ha demostrado, a pesar de su alta estatura física, una pequeñez política y humana realmente miserable. ¿Qué irá a pasar? No se sabe.
pero España no va por buen camino. 9:27 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes del día. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:29 Capicúa vamos con las noticias más importantes del día. Según funcionarios de salud de Gaza, los 2 hospitales más grandes de la zona ya no funcionan debido a la falta de energía, alimentos y agua. El Ministerio de Salud, dirigido por Hamas, dijo que 2.300 personas permanecen dentro del hospital de Al-Shifa, la instalación más grande de su tipo, incluidos 36 recién nacidos prematuros. Un médico dijo que 3 bebés murieron sin electricidad para las incubadoras ni suministro de oxígeno. Israel acusó a Hamas de instalar posiciones militares en Al-Shifa y otros edificios civiles, aunque el director del hospital dijo a The New York Times que las afirmaciones eran falsas. Mientras, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que podría haber un acuerdo para la liberación de 240 rehenes israelíes, pero se negó a dar detalles. El presidente Joe Biden y el líder chino Xi Jinping se centrarán en las comunicaciones de seguridad y la inteligencia artificial durante la cumbre de líderes de Asia y el Pacífico que se realiza en San Francisco. Sus conversaciones de pasado mañana, miércoles 15, en la primera reunión cara a cara de ambos en un año, se considera un esfuerzo por reducir las tensiones persistentes. El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que restablecer las comunicaciones entre militares sería un tema principal de la agenda de la Casa Blanca, mientras que el South China Morning Post informó que los 2 países se comprometerían a prohibir el uso de inteligencia artificial en sistemas de armas autónomos. Aún así, es probable que el progreso sea limitado. La rivalidad entre Estados Unidos y China llegó para quedarse, señaló Bloomberg. Cualquier deshielo también es probable que sea frágil. Buenos Aires, la suerte está echada. Los candidatos a la presidencia de Argentina, el oficialista Sergio Massa, aspirante de la coalición peronista, Unión por la Patria, y el libertario Javier Milei de la fuerza de ultraderecha La Libertad Avanza, midieron sus fuerzas ayer domingo en un debate plagado de duros cruces, pidieron el voto y se citaron para la segunda vuelta electoral que tendrá lugar el 19 de noviembre. El titular del Palacio de Hacienda atacó a su adversario desde su primera intervención, en la que en lugar de ofrecer sus propuestas sobre economía, usó sus minutos para interrogar a Milei, sabedor de que arrinconar al libertario o sacarlo del estado moderado en el que arrancó podría inclinar la balanza a su lado. Casi 200.000 personas manifestaron ayer domingo contra el antisemitismo en Francia, donde los actos hostiles hacia los judíos se dispararon en el último mes por el conflicto entre Israel y el movimiento islamista Hamas. Las marchas congregaron a hasta 182.000 personas en Francia, de las cuales 105.000 en París. Fueron las que marcharon, según el Ministerio del Interior. Dentro de 10 años será demasiado tarde. Los judíos no necesitan a todos los franceses. Poco importa la religión o los orígenes, dijo Antonin Mayran durante la marcha en Estrasburgo, al noreste de Francia. Mientras en Londres, el sábado unas 300.000 personas marcharon pacíficamente en Londres para pedir un alto al fuego en Gaza, bajo una fuerte vigilancia policial ante el temor de desbordes y de enfrentamientos en contra de los manifestantes. La policía británica afirmó que fue la mayor marcha organizada en la capital desde el inicio de la guerra el 7 de octubre, desatada por el letal ataque de Hamas en territorio israelí. Vamos a París en este momento, donde en la línea telefónica está la periodista Andreina Flores. Andreina, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. Buenas tardes, César. Bonjour. Sabes que siempre es un placer para mí conversar contigo. Bonjour, Andreina. ¿Cómo fue esa marcha
de ayer, por lo visto multitudinaria. ¿Quiénes la convocaron? ¿Qué banderas se levantaron? Bueno, mira, fue una marcha convocada por el Congreso francés, es decir, por la Asamblea Nacional y por el Senado francés, como para enviar un mensaje, digamos, a todo el país contra esta explosión de episodios de rechazo contra los judíos, de actos antisemitas. Estamos hablando, mira, de insultos que están recibiendo los judíos en plenas calles de París. Estamos hablando también de amenazas, de agresiones físicas, de casas marcadas con la estrella de David, como se hacía en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el Congreso francés decidió justamente convocar a una marcha multitudinaria en París, como tú decías, 105.000 personas, pero también en otras ciudades como Marsella, como Lille, como Estrasburgo, para tratar de frenar y para tratar de decir que, bueno, que lo que se quiere es la paz, la tolerancia y respetar sobre todo los valores de la República Francesa. A ver, Francia tiene una colonia judía muy, muy grande, de las más grandes de Europa, pero también tiene una creciente población musulmana. ¿Es allí donde está el conflicto? Sí, efectivamente. O sea, no te escuché la última parte de la pregunta. Disculpe. La última parte de la pregunta es que tiene también una creciente población musulmana. Francia. Pregunto si esa es la razón del conflicto, la raíz. Bueno, efectivamente sí, hay una enorme población musulmana en Francia, de hecho es la mayor de Europa justamente. Bueno, como tú sabes, hay una historia de colonización de Francia con respecto a los países del norte de África. Estamos hablando de Argelia, de Túnez, por ejemplo, y sí hay muchos migrantes, incluso franceses, de origen argelino, tunecino, árabe en general. Yo diría que hay una división en este momento en la sociedad francesa, porque así como se dio la marcha contra los actos antisemitas el día de ayer, también se han visto marchas y manifestaciones pro-Palestina. Por cierto que esas marchas pro-Palestina han sido prohibidas por el Estado francés, porque de alguna manera se han convertido en marchas o manifestaciones, bien sea pro Hamas o contra Israel, y con llamados a, por ejemplo, abajo Israel, muerte a los judíos, etcétera. Entonces eso ha exacerbado, digamos, el sentimiento antijudío que sale a flote cada vez que hay un episodio como este que hay en este momento, la guerra entre Israel y Hamas. Digamos que hay como una especie de importación del conflicto aquí en Francia y estos episodios, estos actos antisemitas vuelven a resurgir. Pero sí, es una sociedad que está dividida en este momento y que representa peligros para las dos comunidades en este momento. Ya lo veo. ¿Qué ha hecho la comunidad judía? ¿Qué le ha prometido el Estado? Porque hasta ahora son solo amenazas, tengo entendido, ¿no? ¿O se ha ido a más? Ha habido agresiones también, César, ha habido agresiones. Mira, lo que ha hecho la comunidad judía por ahora es guardar silencio, mantener un bajo perfil. Justamente ayer en la marcha contra los actos antisemitas, yo hablaba con varios judíos presentes allí, por supuesto, que decían que tenían miedo, pero que de alguna manera, pues nada, lograban manejar ese miedo, seguir con su vida, pero tomando también ciertas medidas de seguridad, es decir, mantener un bajo perfil, no hablar del conflicto Israel-Hamas, no salir a provocar, digamos, en las calles francesas a decir, bueno, yo soy israelí, ¿qué pasa? O sea, no, al contrario, todo el mundo, digamos, bajo perfil para no crear más polémica, para no atizar más el fuego. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Estado francés? Pues bueno, mira, primero documentando y registrando los casos de actos antisemitas. Por ejemplo, en este momento estamos hablando de casi 1.250 incidentes de este tipo de los que te estoy hablando. Y hay líneas de atención para este tipo de casos que se consideran justamente casos de odio, de incitación al odio. Y hay una respuesta rápida, o más o menos rápida, cuando hay una denuncia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se han registrado 1.250 casos, pero el Ministerio del Interior dice que ha habido 8.000 denuncias. Entonces, bueno, la rapidez es un poco relativa, ¿no?, a la respuesta a este tipo de incidentes.
Pero al mismo tiempo pues surgen muchas cosas que el gobierno de Macron no puede controlar, porque no es un grupo o una colectividad. Hay muchos lobos solitarios que pueden ir en un autobús y escupir a un judío, por ejemplo, ¿me entiendes? O sea, hay, digamos, esos actos individuales que muchas veces al gobierno francés pues se le pueden escapar. Ya. Andreina, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. No, por favor. Gracias a ti. Te mando un abrazo. Gracias. Merci a vous. Son 9:39. Más de 300 presuntos mafiosos se enfrentan esta semana en Italia, a duras penas que pueden sumar en total hasta casi 5.000 años de cárcel al término de un macrojuicio de 3 años contra la temida mafia 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta, implantada en la empobrecida región de Calabria, en el sur de Italia, es la más rica y poderosa de las mafias italianas gracias a su monopolio del tráfico de cocaína en Europa. Presente en unos 40 países, ejerce un dominio absoluto en su región, infiltrándose y corrompiendo a la administración e imponiéndose sobre la población. Está previsto que el tribunal emita su veredicto esta semana. El juicio, celebrado en un búnker fuertemente custodiado en la ciudad de Lamezia Terme, es el más importante contra la mafia desde hace más de 3 décadas. El capo de la provincia de Vibo Valentia, Luigi Mancuso, de 69 años, está siendo juzgado por separado tras ser detenido en 2019 en una redada que llevó al arresto de más de 300 presuntos mafiosos. Durante 40 años, la Feria del Libro de Miami ha servido como una celebración de todo lo literario, utilizando los libros no como una forma de dividir, sino como una forma para que las personas se unan y encuentren puntos en común en todos los espectros. Lo que comenzó en 1984 como un festival de 2 días, se ha convertido en un triunfo de la palabra escrita de 8 días. La feria arrancó ayer domingo y termina el próximo domingo 19. Se realiza en el Miami-Dade College Wolfson Campus, 300 Northeast 2nd Avenue, en Miami. Más de 500 autores están presentes en la feria, con libros que van desde biografías sentidas, libros de no ficción que exploran el espíritu cultural, hasta ficción y poesía. Los autores principales incluyen al mexicano Guillermo Arriaga, al argentino Andrés Oppenheimer, al colombiano Héctor Abad Faciolince, a Rosa Montero, la también española Julia Navarro, Kerry Washington, Henry Winkler, la cantante Joan Baez y la denunciante Cassidy Hutchinson. ¿La recuerdan? La que denunció a Donald Trump, la que era asistente de Mark Meadows, que viene a presentar su libro y seguramente será una de las presentaciones más concurridas. El reloj indica 9:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:46. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Y ese es el caso de las abogadas de Canero Fadul Immigration. Especialistas en visas de inmigración laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras, ellas suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama por favor al 844-8MIGRAR, 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Y no era una película de vaqueros, pero casi un duelo de esos de pistoleros en un callejón del lejano oeste.
Estoy hablando del debate, el último, que enfrentó a los candidatos al balotaje del próximo domingo en las elecciones presidenciales de la Argentina. El debate entre el peronista Sergio Massa, actual ministro de Economía, y su retador, el ultraliberal, ultraderechista, así le han calificado, y un tanto estridente, Javier Milei. ¿Qué quedó de ese duelo? ¿Qué balance ha hecho la opinión pública en Buenos Aires? Vamos a Buenos Aires. Allí en la línea telefónica está el periodista Nacho Montes de Oca. Nacho, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Como siempre es un gusto hablar con ustedes. Nacho, ¿qué balance se hace o qué balance haces del debate de anoche? A ver, el primer dato que uno tiene que tomar es si el debate interesó o no. Ajá. Y tuvo 49 puntos de rating, que es algo así como lo que convoca la selección cuando juega, la selección de fútbol cuando juega un partido importante, así que evidentemente había mucha gente buscando quizás definir su voto a último momento, porque bueno, las elecciones son el domingo que viene y este debate de alguna manera era interesante para esa gran masa de indecisos o de gente que no fue a votar o que votó en blanco o que impugnó su voto, que está cerca del 30% del padrón. Así que la primera impresión objetiva es que despertó muchísimo interés. Ahora, con respecto a la performance de los participantes, tanto de Milei como de Massa, y las opiniones están muy divididas, muy divididas. ¿En qué sentido? ¿Por qué están tan divididas? Porque las encuestas online le dan un triunfo categórico del 75% y por encima de los encuestados a Javier Milei, mientras que la opinión de la mayor parte de los periodistas del mainstream, o sea, de los grandes medios, está a favor de un triunfo retórico del candidato Massa. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta es que si bien en Argentina hay una penetración cercana al 78% de las redes sociales, una de las más altas de Latinoamérica, también los partidarios de Milei dominan este escenario. Y en el otro lado, también hay que tener en cuenta que los medios hoy, a causa de una crisis económica muy, muy importante, en donde bajó la inversión publicitaria de las empresas, hoy son muy dependientes de la pauta del Estado argentino, o sea que es imposible disociar también la opinión de los periodistas de la dependencia económica respecto al gobierno. Así que lo que tenemos es un empate técnico entre las redes y los medios, que seguramente sabremos cómo se resolverá o quién tendrá razón el domingo a partir de las 8 de la mañana, cuando la gente efectivamente vaya a votar o no, o se quede en su casa. Nacho, visto esto a la distancia, ocurre algo un poco paradójico. Me explico. El señor Sergio Massa es el ministro de Economía en un país que está atravesando una severa crisis económica. Eso, en buena ley cualquiera, sin complicarse demasiado la vida, diría ese señor la tiene perdida, porque a efectos del electorado, pues ha de ser el responsable de la crisis. Mas no es así, tanto que su oponente, pues termina en ese virtual empate técnico que acabas de comentar. ¿Qué le ha faltado al señor Milei para poderle hacer realmente sombra de manera contundente y definitiva al gobernante Massa? A ver, mucha gente pretende explicar a la Argentina desde la ciencia política, y el único que puede explicar a la Argentina es García Márquez con el realismo mágico, porque acá las reglas no funcionan como en todo el mundo. Lo cierto es que Sergio Massa está hace 1 año y medio como ministro, y hace 1 año y medio que está como presidente virtual, porque Alberto Fernández, el presidente formal, que a su vez era dominado por la vicepresidente, que es Cristina Kirchner, que lo puso en su lugar,
desapareció de escena. Realmente no sabemos qué hace todo el día, excepto que está en la residencia de Olivos gastando millones de pesos en comida, bueno, diversiones. El problema está en que, claro, el sistema político argentino, básicamente el peronismo, se basa en una serie de caciques territoriales, ¿sí? Que controlan las provincias o que controlan los municipios. Sergio Massa destinó casi 6 puntos del PBI, estamos hablando de cerca de 15.000 millones de dólares a la campaña. ¿Y esto qué significa? Por un lado, que empezó a entregar ayudas, empezó a entregar puestos de trabajo, empezó a dar bolsones de comida, ayuda para construir, y lo que hizo con la ayuda de los caciques territoriales es comprar, no vamos a decir, a usar eufemismos, compró votos a mansalva. Entonces, claro, todo ese dinero se transformó en una competitividad electoral. Y lo que le ayudó también es que del otro lado de la oposición, Milei se dedicó más a atacar a Juntos por el Cambio, que era la alianza que estaba que competía para ver quién lideraba la oposición, que a su vez respondía a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri. Entonces la oposición se terminó dividiendo y se terminó atomizando, y más aún en un proceso de descomposición de Juntos por el Cambio luego de la derrota, a pesar de que Mauricio Macri y Patricia Bullrich salieron a respaldar y a pedir el voto por Milei para evitar que el kirchnerismo siga en el poder. Esa es más o menos una explicación desde lo racional sobre por qué una persona que está hace 1 año y medio, que elevó la inflación al 140%, que tiene reservas negativas por 21.000 millones, que tiene una deuda con los importadores que está llegando a los 43.000 millones, que elevó a la pobreza a un 50% real y que hizo perder 2 millones de puestos de trabajo, todavía puede ser electo presidente el domingo. Insisto, no intenten entendernos. En todo caso, téngannos un poco de pena por lo que estamos haciendo con este bendito país. Dios. Nacho, nuestra productora Floralicia Anzola quiere hacerte una pregunta. Sí. Adelante. Bueno, realmente me llama la atención un poco la conducta de Milei y la acusación, la forma trompista en la cual él se refiere cuando está frente al candidato, ¿no? El tema de la nariz de Pinocho, que se la va a meter en el ojo, este tipo de cosas. ¿Cómo reacciona el pueblo argentino frente a estas casi burlas, estas actitudes? A ver, Milei llegó donde llegó porque es un personaje histriónico con un muy buen manejo de lo que es las redes, y ese tipo de comportamientos, aunque al resto le parezca excéntrico, es efectivo porque de alguna manera lo que está haciendo es confrontar casi desde la irracionalidad a otra irracionalidad, que es la que contábamos antes, que es que hay un ministro que propone ser presidente, que siendo presidente de facto está prometiendo hacer aquello que no hizo en 1 año y medio que maneja el gobierno. Sí. Entonces, en esta loca lo que menos se tiene es racionalidad. No se discutieron cuestiones clave, cómo bajar efectivamente la inflación, cómo combatir la pobreza, cómo contener la cuestión de la seguridad o de la inestabilidad social, o un tema que quizás hubiera sido importante. Ayer se habló de relaciones internacionales, el hecho de que hay 21 argentinos secuestrados por Hamas y no se mencionó en el debate. Entonces hay que entender que estamos atravesando un periodo de locura política intensa, y que en el proceso de elección no se va a resolver, y eso es bueno que lo entiendan. Argentina no resuelve su problema eligiendo a uno u otro, porque es tan agudo el problema y está tan enraizada la irracionalidad que ni siquiera eligiendo entre un estafador probado como es Massa y un personaje que ronda la locura como es Milei puede haber una solución posible. Nacho, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Pido disculpas por el énfasis, pero está a tono con nuestra realidad política, así que muchas gracias por el contacto. No, gracias a ti, Nacho. Nacho Montes de Oca, desde Buenos Aires. Vamos ahora hasta la ciudad de Panamá,
donde en la línea telefónica está el abogado especialista en antilavado de activos y transparencia, Carlos Barzallo. Carlos, muy buenos días. Gracias por atendernos. Carlos, buenos días. Creo que no me oye Carlos. Carlos. ¿Está o no está Carlos? Se cayó Carlos. Sí. Carlos, muy buenos días. Carlos. No Buenas. Buenos días. Muy buenos días. Carlos, buenos días. Gracias por atendernos. Ya estás al aire. Muchas gracias por la entrevista. Hoy debía comenzar la audiencia por el caso de los 33 imputados por el caso de los llamados papeles de Panamá, pero fue pospuesta para febrero del año que viene. ¿Por qué? La Corte ha informado de que por asuntos de notificaciones, que son muchas las partes y hay partes que están en el extranjero, han tenido que posponer la audiencia. No es la primera vez que esto sucede, por distintas razones, porque el caso tiene muchos componentes internacionales y ha habido que practicar pruebas internacionales y en este caso notificar partes que están afuera. ¿Y estos 33 imputados quiénes son? ¿Están todos en Panamá? No, hay una variedad de personas, la gran mayoría son miembros de la extinta firma de abogados Mossack y Fonseca, que es, digamos, el eje de esto, pero también hay otras personas que tuvieron relación con ellos, pero no están físicamente en Panamá y que son las que están tratando de ser notificadas y han demorado la audiencia. A ver, cuando hablamos de este caso de los Panama Papers, hablamos de la filtración de 11 millones y medio de documentos provenientes de este bufete Mossack Fonseca. ¿A qué tipo de delitos aluden y de cuánto dinero estaríamos hablando, Carlos? Sí, este es un caso que se concentra en una figura que es el blanqueo de capitales o blanqueo de activos, y el blanqueo de activos tiene siempre unos delitos precedentes que son los delitos que producen el dinero que se va a lavar o blanquear. En el caso, la teoría de la Fiscalía en Panamá ha sido que se trata de soborno internacional, de corrupción y también en un caso de evasión fiscal, ya que producto de la filtración que se dio de los Panama Papers, se encontró que se habían utilizado estructuras jurídicas panameñas, es decir, sociedades anónimas, fundaciones de interés privado, fideicomisos, para integrar el dinero supuestamente ilícito en el flujo comercial normal, y de eso es lo que se acusa en este proceso. ¿Y sobre la cifra global hay alguna idea aproximada? No, en este caso no se está mencionando una cifra global, no es un asunto de cuantía monetaria, sino es la acumulación del uso de estructuras, porque se compraron, por ejemplo, inmuebles, apartamentos, fincas, movimiento de dinero, pero no termina con una cuantía de condena monetaria, sino las sanciones aquí son por blanqueo de capitales, van de 5 a 12 años, sería la pena máxima que podrían llevar las personas que fuesen encontradas culpables. ¿De qué nacionalidades son estos 33 imputados? La gran totalidad son panameños, son, como digo, eran parte del bufete de la firma de abogados Mossack y Fonseca en Panamá, que son personas de nacionalidad panameña. Muy bien. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Cómo no, gracias a ustedes por la entrevista. Hasta luego. Hasta luego. Carlos Barzallo desde Ciudad de Panamá. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Hablando de años, aunque pareciera que es mucho mayor por su apariencia física, hoy está cumpliendo 70 años Andrés Manuel López Obrador,
presidente de México, quien nació en Tepetitán, Tabasco, el 13 de noviembre de 1953. Su periodo de gobierno terminará el 30 de septiembre de 2024. ¿Qué ha sido López Obrador en la historia contemporánea de México? ¿De qué manera puede ser calificado y clasificado este peculiar sexenio que ya va pronto a terminar? Vamos a hablar de este caballero. Vamos a ir a Ciudad de México, donde tenemos a dos destacados periodistas. En primer lugar, Verónica Méndez. Verónica, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Verónica. Hola, buenos días, César. Gracias por estar con nosotros, Verónica. Ya estamos por acá, con mucho gusto, a la orden. Y Manuel Zamacona, también en Ciudad de México. Manuel, muy aquí andamos, César. Gracias por acompañarnos. A ver, mi primera pregunta, la más elemental, sería, ¿quién es, a efectos de ustedes como ciudadanos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador? Comenzamos contigo, Verónica. Gracias, César. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia desde la Ciudad de México. Estamos frente a un fenómeno político que es Andrés Manuel López Obrador, un líder social que desde 1994 dejó en claras sus aspiraciones, primero para querer gobernar Tabasco, y después para venirse a la Ciudad de México ante el fracaso electoral en su estado natal, en Tabasco. Él decide venirse a la Ciudad de México, impulsado por el PRD, porque Andrés Manuel López Obrador es un priista de cepa. Él incursionó en la política, en las ligas juveniles, pero del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, al ver que no le dieron la candidatura a Tabasco, por el gobierno de Tabasco, por su estado natal, renuncia al PRI y se afilia al PRD, que estaba en su incipiente formación, este partido de izquierda y de oposición. Al ver su fracaso electoral en Tabasco, se viene a la Ciudad de México y lo hacen dirigente nacional del PRD. Y a partir de ahí comienza su lucha por conquistar la Ciudad de México. En el año 2000 fue el candidato del PRD al gobierno de la Ciudad de México y ganó, pero por nada, por un pelo, como decimos. En política le ganó a Santiago Krill. Dicen los que saben que si esa campaña hubiera durado un poquito más, tan solo 1 o 2 semanas más, el ganador hubiera sido Santiago Krill por el efecto de Vicente Fox, por el efecto de la alternancia política nacional en la presidencia que significó Vicente Fox en el año 2000 para nuestro país. Y fíjate que ahí estuvo pues el equilibrio por un lado, porque gana Andrés Manuel López Obrador en el año 2000 la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y gana Vicente Fox en el año 2000 la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional. Después de 70 años continuos del PRI, Fox saca al PRI de Los Pinos, y aquí es donde empieza la figura política de Andrés Manuel López Obrador como un líder social, como un líder pragmático, un líder de causas sociales, y en el 2018 gana la presidencia de la República. Hablaba Verónica Méndez. Ahora le pregunto a Manuel Zamacona por su perfil que nos pueda dar de López Obrador. Gracias César, buen día al auditorio. Pues sí, ha sido durante años, y a pesar de estos fracasos políticos a los cuales se refería mi compañera Vero Méndez, durante años es también un personaje con un liderazgo de cierta manera carismático para mucha masa poblacional, y que arrastra multitudes que simplemente dando un discurso puede agitar banderas sociales, puede agitar banderas de la población, hablando de muchos poderes. Hoy en día, Andrés Manuel López Obrador efectivamente es el fenómeno político que quiso ser y que lo está haciendo, y que además pues hay que aprovechar esta agenda política que se tiene todos los días en Palacio Nacional, porque ahí en Palacio Nacional
Todos los días se marca una agenda que si el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere mover el escenario político o quiere cambiar el discurso, lo hace, y de eso se habla también en los medios de comunicación. Tiene una réplica bastante impresionante, como dice mi compañera Vero Méndez, pues procede también de la izquierda nata. Andrés Manuel López Obrador, un movimiento social bastante impactante desde sus inicios, simplemente que en sus inicios pues se cargó mucho al tema de la derecha, ¿no? Ahora, sí. Pues, por ejemplo, en 2012, ¿no? Al cabo de 6 años, pues de bastantes movilizaciones callejeras, de descuentos, de mover masas también aquí en la capital del país, donde están los 3 poderes de la Unión, pues Andrés Manuel López Obrador se ha convertido quien quiso ser siempre. Ahora, hoy en día, y ahora aprovechando que vienen elecciones ya para el año que entra, para 2024, creo que es un tema fáctico la cara y todavía el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fenómeno político, sí, por supuesto, y que va a prevalecer, César. Visto desde el exterior, López Obrador pasaría a ser uno más de los populistas latinoamericanos y precisaría uno más de los populistas de izquierda latinoamericanos. El balance de su gestión, ¿cómo quedaría? Comencemos con Verónica Méndez, por favor. Estamos frente a un hombre que está prácticamente a un año de dejar la presidencia de la República. Estamos frente a un hombre que hoy cumple 70 años de edad, hoy es su cumpleaños, y él se encuentra en este momento en la cuenta regresiva para entregar la presidencia de la República a su sucesora o a su sucesor el 1 de octubre del 2024. Hay un balance y una ruptura entre la imagen del líder y el gobierno en concreto de Andrés Manuel López Obrador. Porque si bien arrasó en las urnas en el 2018 con 30 millones de votantes, que es mucho, ha dejado igual a millones y millones de mexicanos decepcionados por su gobierno. Un gobierno en el que aumentaron los feminicidios, en el que aumentaron los homicidios, un gobierno que no mejoró en sus estadísticas en la lucha contra la pobreza, un gobierno que enfocó sus esfuerzos en obras faraónicas y sus esfuerzos físicos y sus esfuerzos de dinero monumentales, y que se esforzó también por el reparto de dádivas o de becas, como le llaman, las becas del bienestar. Un gobierno que le queda mucho a deber a la gente, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque en procuración de justicia, casos que se quedan abiertos, como el caso Ayotzinapa, sin resolver, sí, enfrentado con los padres de los jóvenes desaparecidos, peleado literalmente, desarticulado todo el equipo que él puso para que se esclareciera y se diera justicia por el caso Ayotzinapa. No hay comisionado. De hecho, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que era su único y su más grande deber en este sexenio, era esclarecer el caso Ayotzinapa, pues ya renunció porque se va de campaña con la candidata de López Obrador, Claudia Sheinbaum. Un gobierno que queda mucho a deber en todos los aspectos, en todos los rubros, político, económico, social, y en materia de seguridad, muchísimo más. ¿Cómo ves tú este balance que puede hacerse del casi sexenio ya de López Obrador? Le pregunto a Manuel Zamacona. Digo, si coincides con la opinión de Verónica, porque a lo mejor tienes otra muy distinta, ¿no, Manuel? Sí, totalmente. Mira, coincido totalmente con mi compañera Vero Méndez, y nada más me gustaría, también agregar algo como parte de la prensa y de los que cubrimos medios y de la gente también que todos los días está presente ahí en esta conferencia mañanera, en las giras también, que por cierto ahorita el presidente anda por allá en el norte, en Sonora.
el ataque a la prensa ha sido bastante reiterativo, y el ataque a la prensa y promesas de campaña cuando hay libertad de expresión aquí en nuestro país, pues de repente se ha censurado, y mucha de su gente con la que se envuelve el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues también, ¿no? Se ha encargado de tener a la prensa, digamos, en un estatus un poquito rígido, ¿no? Digo, ya cumple 70 años el presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues me quedo con lo que dice Vero, 3 obras faraónicas que van a marcar su sexenio, que es la refinería de Dos Bocas, que no ha producido un solo barril de petróleo, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en donde escasea el número de despegues y aterrizos, y también un Tren Maya, que es obra icónica en donde prácticamente se ha acabado con la naturaleza de mucha parte del sur de nuestro país. Entonces, bueno, pues, ¿cómo nos ven? Decías hace rato del exterior, pues yo creo que con bastantes reservas, no me atrevería a decir más en cuanto a temas diplomáticos, en donde mi compañera Vero Méndez pues es experta también ahí en la cobertura, pero sí creo que este sexenio va a ser recordado, sí, para bien, pero un poquito más para mal. A ver, el determinante, el veredicto, se le vendrá con la elección del próximo presidente. Si gana su candidata, Claudia Sheinbaum, pues evidentemente ahí tendrá un voto a favor. Si ocurre lo contrario, pues será en contra. Valga la redundancia. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo ves eso, Verónica? Hay muchas posibilidades de que continúe el obradorato o la 4T en la figura de Claudia Sheinbaum. Pero también hay muchas posibilidades de que la oposición pudiera imponerse y arrebatarle el gobierno a López Obrador. ¿Por qué? Porque ahorita hay mucha fractura en el movimiento de López Obrador por la designación de las campañas a personas que les habían prometido que en esta contienda electoral iban a ser candidatos a gobernadores, iban a ser candidatos a senadores, iban a ser candidatos a diputados federales, y que le apostaron no solamente en el activismo, sino también en el dinero, porque hay que decir que el movimiento de la 4T se fundó con mucho dinero, César, pero con mucho dinero. No creas que son las cuotas que da una persona como militante o como participante de un movimiento, no. Hay raudales de dinero que constituyeron el movimiento de la Cuarta Transformación. Y esos raudales de dinero salieron sobre todo de quienes aspiraban a un cargo público y buscaron la manera de apostarle, de invertirle en el movimiento de la Cuarta Transformación, y que ahorita ya por las circunstancias que estamos viviendo ya no les pueden dar los cargos porque ya los ganaron unos, ya los ganaron otros. Lo estamos viviendo con la presidencia de la República, este pleitazo que tiene el ex canciller Marcelo Ebrard, que según pues él ya se veía como el candidato nato de López Obrador, y se le arrebata Claudia Sheinbaum, y de entrada, esta es una fractura muy fuerte en el movimiento de la Cuarta Transformación. Andrés Manuel López Obrador controla su gobierno, en este momento todavía controla su gobierno, pero no controla las bases. Controla el movimiento que fundó, pero las bases no. Y en este momento las bases se están fracturando, sobre todo por la repartición de las candidaturas a los 9 estados de la República Mexicana que van a ser concurrentes las elecciones con la presidencia de la República. Ahorita la 4T tiene una severa fractura por esa repartición que pudiera ser bien aprovechada por la oposición que encabeza a Xóchitl Gálvez, y esta alianza de los partidos PRI, PAN y PRD hacia el 2024. Estamos en un escenario, mira, bien interesante, porque todas las encuestas nos revelan que López Obrador sigue siendo muy popular, un hombre muy popular, que sigue siendo, así como es muy querido, también es una persona muy detestada. En clases sociales. Entonces, ahí está, una cosa es la imagen de López Obrador como personaje, como líder, y otra cosa es la imagen de su gobierno. Muy bien. Ya para concluir, el tiempo se nos vino encima.
así que hay que ser muy breves. Pero en México, luego de un sexenio donde los presidentes no pueden de ninguna manera repetir, los expresidentes pasan al anonimato, pasan a encerrarse en casa de alguna forma. ¿Ocurrirá algo parecido con el señor López Obrador, dado su carácter exhibicionista, no sé, como un tanto excéntrico? Manuel. Qué bueno que lo pones sobre la mesa. Sí se puede continuar, pero se puede continuar a través de un discurso y de una figura política como lo es ahora Claudia Sheinbaum. Mira, ella ha ganado la postulación como virtual candidata presidencial de Morena rumbo a la elección ahora de 2024, pero ¿para qué? Para continuar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí está la clave. Andrés Manuel López Obrador sigue siendo actor político. Él ha dicho, me voy a retirar de la política una vez finalizando mi sexenio. No creo que sea así. Va a seguir moviendo hilos, por supuesto, y va a seguirlo haciendo a través de una figura y un legado que lo obedezca. Porque esto ha sido también parte del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Figuras políticas que están como parte de su gabinete no están por ser muy buenos, están por fidelidad. Entonces, pues es parte de lo que se viene también rumbo a la elección de 2024, César. Manuel, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Manuel Zamacona de El Heraldo desde Ciudad de México. Gracias, Manuel. Saludos. Y también desde Ciudad de México, la destacada periodista Verónica Méndez. Verónica, muchísimas gracias. Gracias a ti, César. Un abrazo para ti, para toda tu audiencia y buen inicio de semana. Gracias. 10:25 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. El comentario editorial de esta mañana lo dedicamos a las marchas multitudinarias impresionantes que se dieron ayer, principalmente en España, en la Puerta de Hierro, en el kilómetro cero, el centro de Madrid y de España, y en algunas capitales de provincias. Reparamos en el editorial de ABC que con el título Un clamor masivo por la ley, decía lo siguiente: una gran parte de la ciudadanía liberal y conservadora, pero también progresista, no está dispuesta a dar por perdido todo lo avanzado desde la transición. Vamos a Madrid. Allí en la línea telefónica está precisamente el jefe de investigación del diario ABC, Javier Chicote Lerena. Javier, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué pasa, César? Buenos días, encantado de saludarte como siempre. Javier, me llama la atención la frase: gran parte de la ciudadanía, liberal, conservadora, pero también progresista, no está dispuesta a dar por perdido todo lo avanzado desde la transición. La transición ocurrió hace 45 años. ¿Esto que está ocurriendo con la ley de amnistía puede dar al traste todo lo logrado en esos 45 años? ¿Tan grave es la situación? Bueno, nunca se había dado un ataque tan grande y tan virulento, terrorismo aparte, contra la transición española y contra el régimen del 78, la democracia que disfrutamos desde hace más de 40 años y que nos ha traído esas 4 décadas de prosperidad. La verdad es que la situación es terrible y nunca antes se había arrinconado de este modo al régimen del 78, y además lo han hecho los políticos, los legisladores que tienen que defender ese régimen y que directamente lo están desmantelando, entre otros asuntos, porque se ataca incluso a la separación de poderes y sobre todo se termina con el imperio de la ley, ¿no? Que todos tenemos que responder ante la ley, y ahora ha determinado el Partido Socialista Obrero Español que depende de quién seas, no has de responder ante la ley, que es lo que ha ocurrido con esta amnistía, cuyo texto hemos conocido hoy, que va a borrar una serie de delitos gravísimos que incluyen incluso
el terrorismo, y lo va a hacer para comprar 7 votos, 7 escaños que son necesarios en el Congreso de los Diputados para que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente del gobierno. La situación es de una gravedad extraordinaria e insólita. ¿Cómo que se va a borrar el terrorismo, Javier? Bueno, entre los distintos encausados por los delitos cometidos alrededor del proceso independentista de Cataluña, hay varios que están imputados e investigados por terrorismo, porque el movimiento independentista creó un bloque que se denominaba Tsunami Democratic, que fue la respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo, que lo que hacía era poner en marcha distintas operaciones para bloquear aeropuertos, para subvertir el orden constitucional. Y dentro de ese Tsunami Democratic había una avanzadilla, que son los CDR, denominados Comités de Defensa de la República, inspirados en los Comités de Defensa de la Revolución. Estos CDR eran un movimiento terrorista que incluso compraron explosivos y tenían planes de atentar contra centros de comunicación, contra infraestructuras. Fueron detenidos por la Guardia Civil, investigados y procesados. Y ahora mismo pues los jueces van a, si esta ley se aprueba, como todo apunta, estos delitos, que son delitos de terrorismo, también van a ser amnistiados incluso antes de que sean sentenciados, porque en la redacción de la ley se dice literalmente que todos los sucesos que ocurrieran, dice estrictamente los actos vinculados directa o indirectamente con el denominado proceso independentista desarrollado en Cataluña entre los años 2012 y 2023. Por lo tanto, estas causas por terrorismo también se van a ser amnistiadas. De hecho, hace tan solo una semana que un juez de la Audiencia Nacional imputó por terrorismo por esta causa a Carles Puigdemont. Ese también es uno de los motivos por los que en la amnistía se incluyen estos delitos. De manera que, por ejemplo, ya que lo mencionas, este señor Carles Puigdemont queda libre de pecado, queda libre de todas sus fallas y delitos que ha cometido. ¿Y él puede ahora hacer qué? Bueno, él de momento está fugado en Bruselas, es un prófugo de la justicia. Ha sido precisamente en un hotel de Bruselas donde se ha negociado la ley de amnistía con el número 3 del Partido Socialista, con Santos Serrón, el enviado de Pedro Sánchez, y en el momento que esta ley se vote, las causas que tiene abiertas Carles Puigdemont, si él hubiera estado en España habría sido detenido, juzgado y encarcelado como lo fueron otros, ¿no? Distintos líderes independentistas que habían cometido varios delitos. En el momento que esta ley entre en vigor, desaparecen todas las causas en su contra y por lo tanto puede volver a España sin que nadie le detenga. Una vez que vuelva, entiendo que él querrá volver a ser presidente de la Generalitat. En estos momentos el presidente es de su partido rival, es de Esquerra Republicana de Cataluña. Carles Puigdemont es de derechas, un partido que se llama Junts, que es la derecha independentista. Hay elecciones en Cataluña el año que viene y sería lógico que Carles Puigdemont encabezara la lista de su partido, de Junts, para volver a ser presidente de la Generalitat. A ver, de las marchas, de las manifestaciones del día de ayer, que por lo que dicen las fotografías y las reseñas fueron sin duda multitudinarias. En el editorial, ustedes allí en ABC dicen que estuvo todo el espectro político, la derecha, los conservadores, pero también los progresistas. Y ya hemos visto que, por ejemplo, Guerra, Felipe González han sido durísimos, cuestionando a este señor Sánchez. Políticamente hablando, si todo esto se lo está jugando el señor Sánchez, recordando aquella vieja película del Western Spaghetti, por un puñado de dólares, por un puñado de votos, que es lo que le da Puigdemont, ¿realmente en qué condiciones va a poder gobernar Sánchez si tiene, por lo visto, más de la mitad de los españoles en contra? Sí, la situación, esta legislatura, aunque vuelva a ser investido presidente del gobierno, a mi juicio va a ser un infierno para él, porque no solo tiene en contra más de la mitad de los españoles, tiene en contra todas las instituciones. Estos días ha habido comunicados del Tribunal Supremo, de todas las asociaciones judiciales, incluidas las progresistas, incluidos jueces para la democracia, que son de corte del Partido Socialista. Todos los fiscales, todos los policías, todos los guardias civiles han alertado, todos los colectivos de abogados, todos los decanos de jueces, todos los presidentes de audiencias provinciales, absolutamente todos han dicho que esta ley es un atentado
contra la democracia. Y efectivamente, como tú bien dices, por un puñado de dólares, por un puñado de votos, Pedro Sánchez ha comprado ese apoyo. ¿Qué ocurre? Que el Partido Socialista, un partido vertebrador, un partido histórico, el partido que más tiempo ha gobernado en la democracia española, hace tiempo que desapareció y ha sido sustituido por el sanchismo, que es un partido que está única y exclusivamente plegado a la voluntad de su líder. Y Pedro Sánchez, que es un tipo cuya trayectoria conozco bien, no tiene más principio que su propia supervivencia. Y hará cualquier cosa por mantener el poder. Y eso es lo que está haciendo, un daño enorme a las instituciones, al Estado de Derecho, a la democracia, al régimen del 78, con tal de continuar en el Palacio de la Moncloa. Pero, como bien apuntas, va a ser muy difícil la situación. Hay que tener en cuenta, querido César, que las elecciones fueron el 23 de julio, domingo. El viernes, 2 días antes, en varias entrevistas en televisión, Pedro Sánchez dijo que no se iba a conceder la amnistía, que eso era una línea roja, que no se iban a borrar delitos. El 23 de julio vio el resultado, perdió las elecciones, recordemos, el más votado fue Feijóo, fue el Partido Popular, y lo que era inconstitucional el viernes pasó a ser constitucional el domingo por arte de magia, porque vio que no le salía la cuenta y que por lo tanto tenía que hacerlo. Yeah. ¿Qué ocurre? Que ahora ahora va a ser investido, pero también va a tener que gobernar. Y en su alianza, para poder sumar 176 escaños en la mayoría absoluta, va a sumar 179 en concreto, y va a necesitar negociar todas las leyes con un popurrí de partidos en los que hay de todo, porque hay independentistas como Junts, que son de derechas, hay independentistas como Esquerra Republicana de Cataluña, que son de izquierdas, y hay filoterroristas como CH Bildu, y está el Partido Nacionalista Vasco, que es la derecha conservadora del País Vasco. Las leyes que le valgan a unos no le deberían valer a otros, por lo tanto va a ser muy difícil esa tarea de gobernar y de legislar. Un auténtico minestrone. Javier, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A vosotros, ha sido un placer. Javier Chicote Lerena es el jefe de investigación del diario ABC en Madrid. Y de Madrid vamos ahora a la ciudad de Houston, donde en la línea telefónica está el periodista Ricardo Somarriba. Ricardo es nicaragüense y vive en Houston en el exilio. Ricardo, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, gracias a ustedes por seguir hablando sobre la situación que ocurre en Nicaragua y las noticias más relevantes que han estado ocurriendo en este país centroamericano. Leo, el régimen sandinista ha encontrado en el éxodo masivo una forma de recabar efectivo al abrir las fronteras a decenas de miles de haitianos que usan Nicaragua como trampolín para llegar a Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando, Ricardo? Prácticamente el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo que han venido haciendo es un negocio redondo, como un buen dicho nicaragüense, a costilla de las personas migrantes. Alrededor de el año de enero a agosto del año 2023, si bien es cierto, la Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua carece de datos puntuales o de datos específicos, esto debido pues, a la censura que ocurre en el país, sí podemos ver un balance de lo que está ocurriendo en Nicaragua con las estadísticas de la frontera sur de Honduras. Es decir, los datos que reflejan Migración y Extranjería de Honduras nos reflejan sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y según la Migración y Extranjería de Honduras, alrededor de 436,000, estamos hablando de una cifra bastante grande, 436,000 migrantes han entrado desde la frontera de Nicaragua hacia Honduras. ¿Cómo se traduce esto? Que Nicaragua está hoy por hoy siendo un trampolín para que las poblaciones migrantes continúen en su camino hacia los Estados Unidos. De estos 436,000 migrantes que han entrado desde Nicaragua hacia Honduras, el 17% representa a población haitiana y un 47% representa a la población venezolana. Esto también se traduce a un negocio redondo porque Ortega ofrece un estatus que no está establecido ni siquiera en la Constitución Política de Nicaragua ni en la ley reguladora migratoria en Nicaragua, y es un salvoconducto. ¿Qué es un salvoconducto? Que les permite transitar alrededor por 15 días
a los migrantes que llegan a suelo nicaragüense. Y no es un salvoconducto gratis, es un salvoconducto que cuesta alrededor de $150 a $200 por persona, incluyendo niños. ¿Dijiste qué porcentaje de venezolanos, Ricardo? Un 47% de venezolanos ha ingresado desde la frontera de Nicaragua hacia Honduras. Dios. De manera tal de que se pagan, redondeando, unos $200 por persona. Una familia de 5 ya son $1,000. Ya son $1,000. Se calcula más o menos que son $87,900 lo que percibe Daniel, lo que ha percibido Daniel Ortega y Rosario Murillo desde enero del año 2023 hasta agosto de este año, que son las cifras que refleja la migración y extranjería de Honduras. Increíble. Trafican con todo, con el dolor ajeno. No hay ningún tipo de escrúpulo. Recordemos que también Daniel Ortega por decir así, él mismo se ha declarado enemigo de los Estados Unidos y ha utilizado esta migración como un arma política en contra de Estados Unidos. También Nicaragua es un país expulsor, el régimen de Daniel Ortega es un país expulsor. Del 2018 a la fecha, alrededor de unos 500,000 nicaragüenses han salido de Nicaragua debido a la crisis política y también el destierro que ha habido de presos políticos hacia los Estados Unidos. Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ustedes y seguimos pendiente hablando sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Ricardo Somarriba, periodista nicaragüense exilado en la ciudad de Houston. 10:44, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona celebró ayer domingo la conclusión de las 4 torres de los evangelistas con la iluminación y bendición de estas estructuras, tras la que el famoso templo enfila la recta final de su construcción, iniciada hace más de 140 años. Para celebrarlo, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, bendijo al anochecer estas estructuras de 135 metros de altura, situadas en la parte central de la basílica, que posteriormente iluminaron por primera vez sus terminales. Las imágenes son increíbles. Las 2 últimas de estas torres, las dedicadas a los evangelistas Mateo y Juan, se culminaron a finales de septiembre con la instalación de las enormes figuras blancas en forma de busto humano y de águila que las coronan respectivamente. Las otras 2, consagradas a los evangelistas Lucas y Marcos y con remates en formas de toro y león, ya se completaron el año pasado. Así que el que visite esta importante Barcelona, esta importante basílica, va a quedar impactado con su belleza, que por fin está terminada. No, todavía. A ver. Terminó las 4 torres. Ah, pero son más. Todavía falta para que esté lista, como la concibió originalmente el gran Gaudí. Uh-huh. Gracias, Flor Alicia. Y ahora, Carlos, un gran cronista, diría yo, porque no solo retrató ese individuo que está pelando, también habló del cepillado, habló del pastelero, por no dejar de mencionar el tema fundamental, que sigue siendo para mí el tema fundamental de Guaco, que es sentimiento nacional. Hablo, por supuesto, de Ricardo Hernández. Ricardo, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por recibirnos en la mañana de hoy. Tienes que quitarle el mute, Ricardo. A ver, no. Ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno, listo. ¿Cómo estás? Es un placer saludarte, César. Un placer. Gracias por la invitación.
creo que teníamos varios años sin vernos. Uy, sí, cómo no. Además, La última vez que fuiste a Maracaibo, hace 30 años yo creo. No, de eso hace más. Eso fue una vez que hicimos un trabajo audiovisual con una gira por Perijá, recuerdo, clarito. Yo vivía en Nueva York, imagínate. Y fui directamente de Nueva York a Maracaibo, nada más que para ese trabajo con Guaco. Ricardo, ¿y ahora en qué estás metido? ¿Vas a presentar algo especial en estos días? Tú sabes que a mi salida de Guaco, tú te puedes acordar que yo hice un grupo que se llamó Rococó. Sí, cómo no. Sí, mucho éxito ahí en Caracas, sobre todo. Y luego me vine aquí a los Estados Unidos, pero volví a Venezuela y a reencontrarme cuando vi que ya Amílcar Boscán no estaba en Guaco, ni Daniel Somaro estaba en Guaco, ni Nelson Arrieta estaba en Guaco, ni Fernando Valladares, ni Fran Velázquez, ni Eudomar Peralta, ni Sundín Galván en paz descanse. Y digo, bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos vivos, vamos a hacer una banda. Vamos a retomar aquello, vamos a rescatar ese sonido que no lo han tirado para un lado. Entonces nos pusimos de acuerdo y con mucho que eso fue, te estoy hablando de 2005. Entonces, oye, nos pusimos de acuerdo, efectivamente, Nelson estaba en Valencia, Daniel por supuesto en Caracas, Amílcar también estaba viajando. Bueno, nos reunimos todos, hicimos la banda y escogimos el nombre. No sabíamos qué le íbamos a poner, pero yo en la noche con la almohada yo dije, no, ¿qué más? Sentimiento Nacional. Así es. Que fue nuestro nombre, pues, emblemático. Y entonces, de ahí para acá, hemos estado, bueno, ya Nelson no está, cada quien ha hecho su carrera otra vez de solista. Nelson, Sundinson no fue, Daniel sigue en Caracas, aunque anda por aquí, por Estados Unidos. Cada quien está en su plan, pero yo seguí con mi banda, con muchachos jóvenes, como yo les digo a ellos, pa' viejo yo, aquí no se aceptan viejitos. Y nos ha ido muy bien, chicos, ¿no? Tenemos buena, y ahora ando por acá, por los Estados Unidos, aprovechando esta maravilla que nos ofrecieron del Parol, y que nos ofrecieron el TPS, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, y te vas a presentar el 24 de noviembre aquí en el área del dólar, Miami. Aunque llegué por Houston, entonces tú sabes que esa facilidad que yo tengo me voy a esta parte. Hice una banda en Houston, hice una banda en Orlando y ahora tengo la otra banda aquí en Miami porque me ahorro los costos. Agradecido con Dios que toda mi música la conocen todos los músicos venezolanos. Para ellos es fácil. Para mí es más fácil todavía montar una banda porque ellos conocen ese repertorio que es el preferido, así es el preferido de ellos de esa época de Guaco. Y eso es lo que vas a darnos el 24. Invita a nuestros oyentes, Ricardo, por favor. Sí, ese es todos mis temas, todos producidos en aquella época. Tú dijiste ahorita un cigarrito, un café, que es uno de mis consentidos, el pastelero, el cepillado, el billetero. Me gustan las caraqueñas, a comer, sentimiento nacional, para ella. Es un repertorio de como 16 canciones, dura 2 horas, casi 2 horas el show. Muy bien. Y ahí vamos a retomar todo ese sonido igualito como sonaba con la coreografía. Va a ser un show espectacular. Muy bien. Invita entonces a los oyentes, Ricardo. Recuerden, 24 de noviembre, ahí en el Doral Area, eso se llama la oficina a partir de las 11 de la noche, pero es donde queda Doral Steakhouse. Muy bien. Eso en la esquina donde está Don Pan, de la 107 con la 42. Allí estaremos ahí entonces. A partir de las 11 de la noche, 24 de noviembre. Muy bien. Fuerte abrazo, Ricardo. Gracias por la oportunidad. Un abrazo, te encanta verte. Sí. Saludos. Ricardo Hernández. Y Floralicia quiere hacer una precisión. Sí, como me dijiste que faltaba algo, faltaba una torre, ciertamente. De las 18 torres que Gaudí incluyó en su diseño final, 17 finalmente están completamente construidas.
Gaudí. La última y más alta torre, con 172.5 metros de altura, estará dedicada a Jesucristo. Es la única pieza de la estructura que queda sin terminar, y si todo va según lo previsto, la basílica estará completamente terminada en el año 2026. Bien, faltan 3 años. Exacto. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:57. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Parato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.